Muy bienvenidos nuevamente a Experiencia Belea. Mi nombre es Mónica Unco, pertenezco a la Secretaría de Turismo de Villa La Angostura y vamos a continuar en este tercer encuentro conociendo más acerca de la historia de Villa La Angostura, de la zona y nuestro patrimonio cultural. Vamos a hacer, antes de continuar con nuestra presentación, un resumen de lo que hablamos en el encuentro anterior. Comenzamos a desarrollar todo lo que es la etapa indígena o precolombina, en la que describimos en forma sintética cuáles eran las características de los grupos de población que estaban antes de que llegara el conquistador español en el 1500. Hablamos también de que la postura es de esta presentación y de estas charlas es que las culturas no se pierden, sí que hay encuentros y hay intercambio y de esos encuentros surgen nuevos formatos de cultura que van evolucionando a lo largo del tiempo. También aclaramos de que cuando se habla de poblaciones precolombinas, siempre es muy importante ubicarse en qué etapa o en qué momento estamos hablando, porque lo que describimos de los pueblos que se encontraban en la región, que habitaban la región, dijimos que era al momento de llegar el conquistador español, pero de ese momento hasta lo que se considera o que se nombra, se denomina la conquista del desierto, que fue a fines de 1800, pasaron 300 años. Y en esos 300 años pasaron muchas cosas, diferentes acontecimientos, diferentes procesos que fueron modificando la cultura, la forma de vida de los pueblos originarios, de los pueblos precolombinos, hasta llegar a la conformación y tanto cultural como socioeconómica de los pueblos que habitaban esta zona en el momento de que se llevó a cabo la denominada conquista del desierto. Entonces, hablando de el tema puntualmente de esto de que las culturas se van intercambiando, me parece muy interesante poner como referencia de esto que estoy diciendo el famoso guiñatún. El guiñatún, ustedes saben que es la rogativa que más identifica a los pueblos originarios de esta zona, de los pueblos de los que actualmente siguen habitando la zona. Y el guillatún, o guiñatún, como se dice, era una rogativa, en principio, de los mapuches o araucanos, ¿sí? Y que tenían un esquema determinado, un orden, diferentes rituales, ¿sí? Que cuando contactaron y cuando comenzó la fusión con los tehuelches, se fueron modificando y de hecho enriqueciendo. Hay una autora, una señora que hizo, que tiene hace muchos años que vivió aquí, que hizo toda una investigación de las diferentes manifestaciones del guiñatún, específicamente, o sea, diferentes formas de hacer la rogativa en diferentes lugares hace ya bastante tiempo y que después les voy a dejar el link en la descripción del video. Y en esa investigación, lo que ella aportaba era que, por ejemplo, el rahue, que es como si fuera el altar, ¿sí? Que se constituye antes de comenzar la rogativa, del lado de chileno se utilizaba el canelo. Y cuando
se comenzó a realizar acá en esta zona de este lado de la cordillera, como el canelo no abunda, se reemplazó, por ejemplo, por el maitén. Ese es un detalle. Y otro detalle importante que justamente habla esto de la fusión, una de las partes importantes del guiñatún es el choique purrún, o el baile del choique, ¿sí? O el loncomeo. ¿Sí? Que incluso el loncomeo es como un ritmo típico musical, un ritmo típico musical, el loncomeo bien de la Patagonia. El choique purrún es una danza que se incorporó a partir de la fusión y de la presencia de este lado de la cordillera, porque el choique purrún justamente es el baile del choique, y el choique es este ave, esta ave que yo les decía que formaba parte de la dieta principal de los tehuelches, que eran nómades, que vivían en la meseta, que se trasladaban de un lado al otro, se alimentaban del choique, del guanaco, si recuerdan de la presentación anterior. El choique es de este lado de la cordillera, no hay choiques del otro lado del lado chileno. Por lo tanto, el choique purrún o la rogativa, incorporar el baile del choique, es algo que se incorporó según los datos de la autora de este libro, que se incorporó eh, en la etapa en que se comenzó a funcionar el grupo de mapuches o araucanos con los tehuelches o abóniquen, ¿sí? Así que eso es un ejemplo muy claro de esto de la fusión y de la evolución, de que no podemos hablar de que esto es así y fue siempre así y va a ser siempre así, sino que hay evidencias de que este contacto con el ser humano, con los diferentes grupos humanos, va generando una incorporación, un intercambio y el surgimiento de algo nuevo, resultado de ese intercambio. Entonces vamos a continuar viendo cómo se dio esta evolución. Entonces dijimos que llegó alrededor del 1500, o sea, en 1492 sabemos que llegó Colón a América, pero la llegada del hombre blanco hacia esta zona fue posterior, eh, a principios del 1500. ¿Que venían de dónde? Los primeros llegaron al lado chileno desde Perú. ¿Sí? Desde el Virreinato de Perú venían buscando buscando conquistar, buscando el oro, buscando los metales, y así fue como fueron llegando, cruzando el Perú, cruzando lo que hoy es Bolivia, el norte de Chile, hasta llegar a lo que hoy es Chile y a la isla de Chiloé propiamente dicha también. Como venían los más arriesgados, y hay relatos, por ejemplo, de Pedro de Valdivia y de otros más que llegaron, fueron los primeros que fueron llegando por tierra, era realmente toda una proeza hacerlo. Yo les mencioné los documentales de Al Sur del Mundo y se los recomiendo también para esta. Y hay unos relatos fantásticos, unas recreaciones de cómo fueron todas la llegada de estos primeros conquistadores a la zona. La mayoría los hacía por mar, ¿sí? Desde Perú venían. Y la otra corriente, por decir de alguna manera, de conquistadores llegaban desde el Atlántico y llegaban a la costa de la Patagonia, y llegaban al estrecho de Drake y pasaban por lo que es Tierra del Fuego, el estrecho de Magallanes, y pasaban hacia Chile. O sea, durante muchísimos años, cientos de años,
todo lo que es el centro de la meseta patagónica y lo que es nuestra zona propiamente dicha, que estaba pegada a la cordillera, pero estaba del otro lado de la cordillera, durante muchísimos años, el hombre blanco no llegó. ¿Sí? Se llegó, sí había poblamiento en Chile, hasta incluso Chiloé. Chiloé es un lugar fantástico para conocer y donde hay historia desde mediados del 1500 que se funda Castro, su capital. Llegaban tanto los conquistadores como los jesuitas, que ese va a ser otro tema puntual de los jesuitas y los evangelizadores. Llegaban a Chile, ¿sí? Y escuchaban relatos de este lado, pero no fue tan fácil pasar la cordillera, ¿sí? Entonces, se instalaban del lado de Chile, por un lado, y por el otro lado, toda la costa patagónica y todo lo que es Tierra del Fuego, toda esa zona había llegada, digamos, había contacto, ¿sí? Entre el blanco y el aborigen. Y en ese momento la única manera de llegar a Chile desde el Atlántico era justamente pasando con el riesgo, imagínense si hoy esa zona, con el desarrollo de la navegación, sigue siendo un lugar muy complejo para navegar, imagínense con los barcos de aquella época. Imagínense los aborígenes, los indígenas, los pueblos precolombinos, que era su lugar en el que habitaban y en el que desarrollaban su vida, ¿cierto? Entonces, en el 1500 llegaba el hombre blanco a la zona de Chile y a la costa patagónica. Cuando el hombre blanco llega a esta zona, se producen diferentes procesos. En primer lugar, el hombre blanco comenzó a tomar al indígena. Primero, los mapuches, los conocidos como mapuches, araucanos, eran una, eh, una raza muy bravía, que le puso frente, le hizo frente al conquistador. De hecho, Valdivia fue fundada o fue sitiada como dos veces. Bueno, no me voy a poner en ese detalle porque, como les decía el otro día, si uno se pone a indagar en la historia, en profundizar, hay mucho para hablar. Pero digamos, pasar el Biobío era todo un desafío para por tierra, sobre todo, ¿no? Para los conquistadores. Se iba por mar, se llegaba a Chiloé, que en Chiloé estaban los grupos chilotes, estaban los cahuáscar, que aparentemente tenían una forma de ser distinta, tenían una predisposición más abiertos para este intercambio y una llegada distinta tenían tanto los conquistadores, los que querían conquistar el territorio, como los evangelizadores, en principio los jesuitas y después los franciscanos que venían con ellos y que hicieron realmente una labor muy importante en toda la zona, desde su punto de vista, ¿no? Desde su punto de vista, que eso ya es otro tema, de pensar en transmitir su fe a los grupos aborígenes que allí residían. Entonces, en esos 300 años que pasaron desde que el hombre blanco llegó al lado de Chile hasta que llegó la conquista del desierto, pasaron muchas cosas que ya las vamos a ir desarrollando y sobre todo lo que se generó como cambio sustancial en la forma de vida de los pueblos precolombinos, de los pueblos precolombinos, fueron dos procesos que se conocen como em, el complejo ecuestre
es uno, y el otro es la araucanización, ¿cierto? Vamos a ir desarrollando a qué nos referimos cuando hablamos del complejo ecuestre. El complejo ecuestre se denomina al cambio que se produce en la vida de los pueblos precolombinos cuando el blanco trae el caballo. El caballo y también el ganado ovino y el ganado bovino. ¿Por qué? Imagínense que hasta ese momento los tehuelches se manejaban caminando. Los mapuches araucanos eran sedentarios, pero eh, se trasladaban entre los valles, entre los valles intermontanos, vivían, se manejaban sí, se trasladaban con sus canoas, pero básicamente era a pie, no había un animal que a uno lo transportara. Entonces, ¿eso que implicaba? Estaban acotados en cuanto a las distancias que recorrían, estaban condicionados de otra manera, estaban condicionados en cuanto a su dieta y en cuanto a los elementos que tenían para sobrevivir, para hacer sus ruca, en el caso de los mapuches, como denominaban, para hacer sus chozas, sus toldos, los tehuelches. Imagínense lo que implicó la llegada del caballo y del ganado en general. En primer lugar, esto, el indio incorporó el caballo como transporte para la carne, lo incorporó también a sus creencias. Hay todo un ritual con respecto al tema de, de- de lo que se hacía cuando, por ejemplo, hay relatos de Muster, que ya vamos a hablar de Muster, que fue quien escribió un libro en el que relata su vida, su viaje con un grupo de tehuelches a fines del 1800, donde hablaba que, por ejemplo, se mataban yeguas en forma de agradecimiento o para pedir a los dioses que alguien se sanara. Bueno, el tema de beber la sangre de los animales tenía todo un simbolismo. Se podían trasladar la comida, tenían otros elementos para hacer sus toldos y además pasó a ser un elemento, una mercancía, porque el tráfico o el traslado, depende cómo se lo mire, de ganado vacuno y de equinos, la valía que tenía eso fue, digamos, el motivo o la razón eh, eh, que llevó a esto, digamos, de los famosos malones hacia la provincia de Buenos Aires, o sea, y toda la movida que había económica. Desde lo económico, las relaciones sociales y culturales y de grupos fue, digamos, de alguna manera direccionado por este tema del ganado, del traslado del ganado desde lo que ahora es Argentina hacia Chile y viceversa. O sea, el valor que pasó a tener. Antes, ¿qué es lo que tenía valor? La sal. La sal en todos los pueblos originarios y en todo el mundo, la sal tenía un valor muy importante. Y cuando se incorporó el tema del animal, del animal, del equino y del vacuno y del ovino, pasó a tener esto un gran valor. Así que imagínense todo lo que cambió, o sea, un antes y un después, la presencia, la llegada de los animales domesticables y de utilidad que trajo el hombre blanco, que trajo a América, fue realmente un antes y un después. Y el proceso de araucanización, que se denomina también como un proceso que fue lo que evolucionó, lo que hizo evolucionar desde la época precolombina a
la forma en que estaban organizados los grupos aborígenes en el momento que se produce la conquista del desierto, esos 300 años, vuelvo a repetir, son 300 años, no son 10, 20, son 300, 100 años más de lo que tenemos como república, nuestro país. Para dimensionar, es importante recalcar eso. Este proceso de araucanización, ¿cómo se dio? Nosotros recordamos, volvemos al punto de que el primer lugar donde llegaron fue a Chile, el hombre blanco. Si bien había un intercambio y había registros de que las tribus, los grupos que residían principalmente en Chile, había un intercambio y que pasaban la cordillera y que algunos se quedaban, se instalaban, bueno, pero era una cosa, digamos, como esporádica, una cosa muy con otro ritmo. Pero la presencia del hombre blanco aceleró este proceso. Ya no era una elección, ya no era una cosa esporádica, sino que la presión por las tierras del hombre blanco, sumado a que el hombre blanco no solamente buscaba la tierra, sino que pasaba la cordillera para tomar como esclavos a los aborígenes de este lado y llevarlos a Chile para trabajar en las minas, explotarlos en definitiva, dejarlos presos, bueno. Había toda una cuestión de las famosas malocas de todo esto de esclavitud, obviamente, que ese tipo de situación y de relación que hubo con el conquistador hizo que el indígena tuviera, digamos, como desconfianza y que sospechara, o sea, no fue fácil la relación, obviamente, porque no podían confiar porque sabían que los llevaban, o que los mataban o que se los llevaban esclavos. Por eso la importancia que tuvo la presencia de los evangelizadores en este conflicto, ¿no es cierto? Entonces, eh, al llegar el hombre blanco primero al lado chileno, esa presión por las tierras hizo que los grupos araucanos pasaran ya en forma buscando tierras y con la presión tratando de trasladarse y de ubicarse en lo que hoy es la República Argentina. Contactaron y también empezaron a haber enfrentamientos de territorio con los tehuelches y en esa fusión de 300 años fue evolucionando también, no solamente que se impuso de alguna manera el idioma araucano, sino que también hubo una evolución desde el punto de vista de conformación social y de organización social, un poco por imitación y otro poco por evolución, porque el ser humano, una de las cosas que yo personalmente sostengo de esto de ver la historia y de leer y de conocer la historia del mundo en general, no solamente estoy hablando de esta zona. Si hay algo que une o que unifica al ser humano más allá de las culturas son las pasiones. O sea, en todos lados hay interés, en todas las culturas, en todos los grupos humanos. Ha habido intereses, está el que se vende, está el que traiciona, está el que resiste, está el que se adapta, está el que descubre cosas buenas de las culturas. O sea, vivimos de determinada manera. ¿Nos pasa a nosotros también o no nos pasa acaso de que tenemos determinadas cosas y bueno, y aparece algo de otro lado y lo incorporamos? Porque nos resulta más fácil, porque hay como un motor, el motor del ser humano es otra cosa que también es algo que yo sostengo, o que he llegado a la conclusión que, digamos, hay dos motores por los cuales el ser humano se mueve. Uno es la comodidad. Uno busca la comodidad, o sea, el ser humano busca hacer las cosas como la naturaleza también, ¿no? Con el menor esfuerzo posible. Entonces, el motor, el incentivo de los descubrimientos, de todo es para estar mejor, para mejorar nuestra calidad de vida,
para mejorar nuestra vida, nuestra existencia. Y por otro lado, el otro motor que tiene el ser humano es el dominar al otro. Esto que hablamos de la territorialidad, de dominar al otro. Entonces, de imponer nuestro poder sobre el otro. Entonces, estas dos cosas cuando se juntan, la comodidad y la búsqueda del poder sobre el otro, llevan a que a veces cumplimos un rol y a veces otro, pero por esto de la comodidad vendemos nuestra libertad y eso el que está en una situación de poder lo sabe, entonces vendemos nuestra libertad por la comodidad y el que tiene poder nos da cosas para supuestamente, entre comillas, que a nosotros nos interesa para ejercer un poder sobre nosotros. Lo estoy hablando en forma genérica, se los dejo como para que lo mediten esto, porque excede, digamos, más allá de lo que estamos hablando puntual, sino que son como mecanismos que personalmente he observado y he llegado a la conclusión de cómo se maneja el ser humano. La búsqueda de poder, de conquista, y nos dejamos ser conquistados muchas veces por esto de las cosas que nos convienen sin darnos cuenta, porque son procesos que no son de un día para otro, no nos damos cuenta. Y esto también pasó en aquella época. Entonces, el contacto con el hombre blanco, ¿qué trajo? Trajo otras herramientas, trajo conocimiento de otras cosas que el indígena no conocía. Y entre las cosas que trajo el hombre blanco fue una forma, una estrategia para conquistar y para imponer su poder. ¿Cuál era la estrategia? Cuando el hombre blanco llegó acá se dio cuenta que había como pequeños grupos que cada uno tenía su cacique, su jefe, y que para ponerse de acuerdo con algo tenía que ponerse de acuerdo con todos, ir a hablar con todos, esperar que todos se reunieran, a ver qué decidían para, qué sé yo, para poder pasar a un lugar. Tenía que esperar a ver si todos se reunían, si todos lo dejaban. Bueno, ¿cuál fue la estrategia del hombre blanco? Utilizó la estrategia de destacar a uno. Entonces empezaba con regalos a uno, identificaba a ver cuál era el líder, cuál tenía. Y entonces ahí empezó como a aparecer esta cosa en el ser humano, que lo tenemos todo del ego, de que nos destaquen, de sentirnos superiores a los demás. Y muy de a poco empezó a aparecer este formato que terminó en el resultado de ya cuando a fines de 1800 aparece el formato de eh, organización social que se denominó los grandes cacicazgos. O sea, ya no eran pequeños grupos que cada tribu tenía un jefe que tenía un cierto poder sobre el grupo al que representaba, sino que ya empezaban a aparecer grandes caciques que aglutinaban al cual respondían o bajo el ala se ponían de las agrupaciones más pequeñas. Entonces aparecía como una especie de jerarquía, ¿sí? Estaban los grandes caciques, como por ejemplo Saihueque, del Caleufu, el señor de las manzanas, que fue el referente de acá de la zona, que fue el último que se entregó cuando fue el tema de la conquista del desierto. Hablamos de Inacayal, que era otro cacique que respondía a Saihueque, pero bueno, así se fue conformando. Y por otro lado, la estrategia de los grupos aborígenes para defenderse, eso era como un mecanismo de defensa también, y esto de que hablaban con cada uno. Muchas veces le pasaba a los españoles que uno decía una cosa y el otro decía otra. Entonces, o sea, los dos procesos fueron en conjunto y uno es resultado del otro, ¿no? Cuando llegaban, el español al principio quería hablar, quería ponerse de acuerdo, se ponía de acuerdo con uno, pero el otro no le respetaba lo que habían aclarado. También era como una estrategia como de despistar, bueno, a ver, de desorientar, a ver, sí o no. Y el hombre blanco venía bueno, con todos los defectos que podía llegar a tener, pero venía con esta cuestión cultural de, bueno, nos ponemos de acuerdo en esto y hacia allá vamos, pero no era,
no era así. Entonces, por un lado tenemos esto de que el pueblo originario decía una cosa, después hacían otra, no se ponían de acuerdo, y por otro lado el hombre blanco que quería destacar a uno para decir, bueno, hablo con este, a ver, pónganse de acuerdo ustedes, pero vas a ser mi referente. Con respecto justamente al tema que yo les dije, bueno, no era que eran todos chicos buenos, digamos, los conquistadores, lejos de justamente de eso. Es importante tener en cuenta que uno cuando habla del español, el conquistador es como si hubiera sido, como si hubiera existido siempre eh, el español que llegó acá, que bueno, fue el español primero y después los ingleses, los portugueses, los franceses, bueno, ya eso lo sabemos, es otra historia, pero el conquistador que llegó acá era un español que venía de una situación en España, en lo que ahora es España, que en ese momento era el reino de Castilla y, y estaban conformados, digamos, eran reinos los que existían en España. Era un español que, por un lado, estaba en la situación de ese momento de lo que era España, había mucha pobreza y el régimen que tenían social de herencia, por ejemplo, de las tierras, heredaba solamente el primero, el primer hijo. El primogénito era el único que heredaba. El resto se tenía que arreglar para buscar sus tierras y sobrevivir. Y esa fue la gente que vino con Colón y después. Venían lo que se llamaban justamente los segundones. Los segundones, o sea, era esa gente que venía a conquistar, con necesidad de conquistar, a detener lo que no podía tener en su tierra. Eso por un lado, ¿no? Y también venían presos, venía todo, digamos, de la sociedad, si se puede decir, lo peor de la sociedad, lo más bajo, lo más conflictivo era lo que los subían al barco, total, si se ahogaban. Estoy hablando en términos de los pensamientos, ¿no? De ese momento de la sociedad, no es que lo compartan, pero digamos, el pensamiento, bueno, la vida tenía o no tenía valor y bueno, si se ahogaban eran presos, o sea, ese era el tipo de gente que llegaba a España, a América desde España, no tenemos que olvidarnos. Pero a su vez, justamente esto para hablar de los procesos de que se repiten a lo largo de la historia, ese español que nosotros hablamos de que cuando llegó el conquistador a América, ese español que llegó a América, en realidad era el proceso de miles y miles de años de también llegadas de otros pueblos de otro lado y que resultaron ser estos españoles que nosotros conocemos como conquistadores. ¿A qué me refiero? España, miles de años antes estaban los pueblos de lo que ahora es España, eran pueblos primitivos, estaban los iberios, los tartesios, eran todos pueblos aborígenes que estaban en un estadio de desarrollo como lo que estaban los pueblos precolombinos acá en ese momento, miles de años antes. Y en esa época, ¿quiénes venían? Los fenicios llegaban, estamos hablando de Oriente todo lo que es ahora el Líbano, todo lo que es ahora Israel, bueno, toda esa zona de ese lado venían en barcos por el Mediterráneo y llegaban a la zona, por ejemplo, Cádiz, fue el primer, si no me equivoco, fue la primera ciudad que en ese momento se decía Gadis, fue la primera ciudad de Occidente, ¿sí? Que la fundaron los fenicios, después vinieron los griegos, después vinieron los romanos, en el norte de África. Sí, había asentamientos fenicios. Entonces, qué creen que venían a hacer los fenicios o que iban a hacer a la península ibérica? Iban, ¿saben qué? A buscar minerales, a buscar metales. Exactamente lo mismo que después replican miles de años después los españoles que nosotros conocemos acá en América. Estos fenicios, ¿qué le hacían a los pueblos aborígenes de la península ibérica? Les traían como vidrio,
baratijas, vidrios, cosas que brillaban y se las cambiaban por metales. No sé si les suena eso, oro por baratijas, como hay un grupo de, como decía Les Luthiers, oro por baratijas. Bueno, estos procesos se repiten. Entonces, miles de años antes, esos pueblos, o sea, los que vinieron acá, eran el resultado, a ver, no solamente de los fenicios, de los pueblos íberos y los tartesios que estaban en toda esa zona, los primeros pueblos aborígenes, sino que después vinieron los fenicios, los romanos, los griegos, los visigodos. Eh, bueno, todas esas influencias en la península ibérica, no nos olvidemos que contemporáneo a lo que fue la conquista de América, que llegó Colón acá, no nos olvidemos que estaba en la península ibérica, estaba la lucha de los cristianos con los moros. O sea, en el mismo año, el famoso, si alguno leyó el famoso libro El Miocid de Vivar, que era una figura que luchó contra los moros, el último reducto fue Granada. Bueno, eh, toda la presencia moruna, estamos hablando en esa época eran los moros, eran los judíos, los cristianos, o sea, había un montón de mezcla étnica también, no solamente de cuestiones de política y territorial. Entonces, de ese resultado de miles de años, surge esa sociedad en la que, en España estoy hablando, en la que estaban los reyes, los famosos reyes católicos que solventan el viaje de Colón hacia América en busca de a ver si podían tener otra forma más fácil de llegar a la India y a Oriente para obtener las especias, que era algo tan deseado, ¿no es cierto? Que tenía tanto valor, las especias y otros elementos que se traían de Oriente, que bueno, eso está relacionado también con la ruta de la seda, que es otro tema. Hago un paréntesis, recomiendo de internet unas charlas, unas conferencias de Eva Tobalina, otra historiadora sumamente didáctica y que tiene unos videos, unas conferencias maravillosas para conocer un poco el origen de lo que conocemos como la sociedad occidental. Y ahí uno va viendo que hay cuestiones que se repiten, que por ahí cambian los personajes, cambian los grupos, pero este tema de conquistador, conquistado que les dije en el primer encuentro, es algo que se repite a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Y a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, de los siglos. Así que es algo que lo que pasó acá es algo que de alguna manera quienes eran protagonistas ya de alguna manera lo habían vivido o eran el resultado de procesos similares en los lugares de origen. Eso me parece interesante tenerlo presente. Entonces, a lo largo de esos 300 años, ¿sí? Que fueron desde que llegó el hombre blanco hasta que se da la conquista del desierto, se produjeron estos dos complejos que dan como resultado la conformación de los grupos que estaban a fines de 1800 cuando se produce la conquista del desierto. En esos 300 años hubo contacto con el blanco de este lado, que lo vamos a desarrollar en el próximo encuentro, en el que estuvieron aventureros que venían, los evangelizadores, y después ya los inmigrantes ya traídos por los diferentes gobiernos que llegaban a Chile y que buscaban pasar el otro lado de la cordillera, o sea, llegar a nuestra zona. Para que se hagan una idea, en cuestiones de tiempo, el primer hombre blanco
que llegó del lado argentino al lago Nahuelhuapi fue el Perito Moreno en 1876. Así que imagínense, desde el principio de 1500 hasta 1876, recién ahí, el primer hombre blanco que llega del lado argentino es el Perito Moreno, al Nahuelhuapi. Mientras tanto, todos los acercamientos a esta zona eran del lado chileno. La presencia que había era en la zona de la costa patagónica, por eso es que hay referencias como la de Muster. Les recomiendo el libro de Muster, Mi vida con los Patagones, porque es una referencia fantástica. A mí me gustan, yo soy muy fan, por decirlo de alguna manera, de todo lo que son las crónicas de quienes han dejado su testimonio de sus vivencias en diferentes épocas, porque esas crónicas como que son testimonios concretos, o sea, cuando las personas las escribe, las está escribiendo de su propia vivencia. Entonces, son muy interesantes. Y Muster lo hizo a principios ya próximo estaba el tema de la conquista del desierto, pero Múster se encuentra con unos tehuelches que hablaban inglés, con los galeones y con los ingleses que venían a la zona de la Patagonia, a todas las Islas Malvinas y toda la costa, y las estancias. Y todos los asentamientos, los galeses, no nos olvidemos que estaban en la zona de Chubut. Bueno, los ingleses tenían como mucho predominio en toda la costa. De hecho, Muster habla de que viene y lo cuenta como una cosa natural, que venía de Inglaterra, vino a hacer un viaje de turismo, si se quiere, que llegó a las Malvinas, después cruzó a Tierra del Fuego, a Punta Arenas, había un montón de vapores, muchísimos barcos, mucha actividad económica, porque todo pasaba por ahí, por el sur, y mucho contacto con los tehuelches que ya estaban queriendo ser argentinizados o tener, digamos, una buena relación con esos grupos. ¿Y qué hacía? Le daban dádivas, le daban tierras y le daban animales para que estuvieran de amigos, entre comillas, con el gobierno argentino. Así que los tehuelches habían muchos que conocían el idioma inglés, que se relacionaban con los pioneros. Piedrabuena fue uno de los referentes muy importantes de esa época. Y los mapuches o araucanos estaban más con el español, y de hecho Muster cuenta que cuando hay un encuentro, se los voy a contar en el próximo, se lo voy a desarrollar, pero cuando hay un encuentro de los tehuelches con el que venía acá en esta zona, en la zona de Pilcanilleu, por ahí relata, con los araucanos o los manzaneros, que eran lo de los grupos del cacique Saigüeque, necesitaron un traductor entre los dos grupos porque no se entendían. Es un dato interesante. Así que bueno. Vamos a ir desarrollando en el próximo, ya sería el cuarto encuentro, vamos a ir desarrollando de estos 300 años quiénes estuvieron, quiénes vinieron acá, y ir en detalle un poco más acerca de la evangelización y los primeros viajeros que llegaron a esta zona. Muchísimas gracias por su atención, espero que les sea de interés y continuaremos en el próximo encuentro.